serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Pues buenos días a todos los que estáis aquí, buenos días a todos los que estáis siguiendo este culto a través de Internet, y también saludar a los que en algún otro momento de la semana o del tiempo pues verán esta predicación a través de YouTube, pues saludarlos también desde la Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo. Vamos a ir al texto de la predicación de esta mañana, que se encuentra en 1 Corintios 13, que dice: ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de las tres es el amor. Parece que esto va a empezar a fallar, así que id pasando desde allí. Podéis pasar. Bueno, veo algunas caras raras y me imagino sobre todo otras de los miembros del grupo de enseñanza, preguntándose si es que ha habido algún cambio de última hora en el orden de las predicaciones. Porque, como sabéis, veníamos predicando de manera expositiva, de manera ordenada, el libro de Hebreos desde el capítulo 1, y la última predicación de la semana pasada se quedó por el capítulo 10 de Hebreos. Pues no os preocupéis, voy a seguir el orden. Es solo que de las muchas maneras que se podría hacer el bosquejo o el esquema del texto que toca hoy, yo he escogido este versículo de 1 Corintios 13, versículo 13, porque habla de las tres mismas cosas: la fe, la esperanza y el amor. Ahora sí vamos a ir al texto de esta mañana, que está en Hebreos 10, versículos del 19 al 25. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Vamos a dividir este texto en una especie de introducción que sirve como recordatorio de algunos de los conceptos que hemos visto ya con insistencia en estos 10 capítulos de Hebreos, y en estos tres puntos principales de los que hablaba al principio: fe, esperanza y amor. Este pasaje también hace como de transición entre la parte teórica o teológica del libro y una parte más práctica, donde podemos ver principios, enseñanzas, desde estos versículos hasta el final. Esta estructura de primero teología y después enseñanza práctica podemos verla también en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Y eso es porque el autor de este libro es el mismo. ¿Pensabais que el autor del libro de Hebreos era desconocido? Pues ya os digo yo que no. Es el mismo que el de la mayor parte del Nuevo Testamento. De hecho, es el mismo que de todo el Nuevo Testamento, porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Por eso esta triada de fe, esperanza y amor se repite en tantas ocasiones. Ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, no sé si lo recordáis, decía, Hebreos 6, del 10 al 12, decía: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado, sirviendo a los santos, como lo seguís haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seáis perezosos, más bien, imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Veis? Fe, esperanza y amor. En orden inverso: amor, esperanza y fe. Y también en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento podemos ver estos tres conceptos, estas tres virtudes, estas tres cualidades de manera conjunta. Para los que quieran comprobarlo, o para los que les guste tomar nota, pueden buscar, entre otros, los pasajes de Romanos 5, versículos del 1 al 5, Gálatas 5, versículos del 5 al 6, Colosenses 1, versículos 4 y 5. Puedes pasar la siguiente porque van a salir ahí.
Primera de Tesalonicenses 1:3 y capítulo 5, versículo 8, Primera de Pedro 1, 21 y 22. Todos estos pasajes tratan de manera conjunta estas tres cualidades. Y por no extendernos en esta mañana, no vamos a leerlo, pero no deja de ser curioso e interesante que haya tantos pasajes que traten de manera conjunta la fe, la esperanza y el amor. Y sabemos que cuando Dios repite algo es porque es importante, ¿verdad? Así que vamos a ir a los versículos del 19 al 21, como esa introducción o recordatorio de muchos de los conceptos que llevamos visto hasta ahora. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Quiénes eran los receptores de la epístola a los hebreos? Esto es como preguntar de qué color era el caballo blanco de Santiago, ¿verdad? El autor estaba dirigiéndose a un grupo de hebreos, de judíos, que se habían convertido al cristianismo, que habían puesto su fe en Jesús y que estaban siendo maltratados por esto, estaban siendo presionados a volver al judaísmo con todos sus rituales y sus prácticas. Por eso, el tema predominante del libro de Hebreos es la superioridad de Jesús frente al antiguo pacto. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, el sacrificio de Jesús es infinitamente superior al sacrificio de animales. Por eso el autor pone tanto empeño en demostrar que es totalmente absurdo regresar a las prácticas del judaísmo, cuando Jesús es completo y perfecto en todo aquello que en el antiguo pacto solamente eran símbolos imperfectos e incompletos. Dice que mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Estos hebreos, estos judíos que leyeron o que oyeron estas palabras por primera vez, sabían que esto era un enorme privilegio. Esto era algo inimaginable para sus antepasados. Ellos estaban acostumbrados a que el acceso a la presencia de Dios solamente estaba permitido para una persona, el sumo sacerdote, una sola vez al año, el día de la expiación, y solamente por un periodo muy corto de tiempo. Para el resto del pueblo, la presencia de Dios no solamente era inaccesible, sino que además era aterradora. Mirad lo que dice Éxodo 19, a partir del versículo 10, cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven su ropa y que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron su ropa. Luego Moisés les dijo, preparaos para el tercer día. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor se había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Y ya el capítulo 20, a partir del versículo 18, dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Así de aterradora era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Así que aquí el escritor le está recordando el grandísimo,
el enorme privilegio que ahora tenían gracias a la sangre de Jesús, al sacrificio perfecto de Cristo, de poder tener acceso libre al Padre. Podían entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, con total libertad. Esto que muchas veces nosotros no valoramos como debiéramos, que lo consideramos como algo habitual, como algo normal, era algo sumamente extraordinario para ellos. Y estos versículos nos lo vuelven a recordar. Ya lo vimos también hace algunas semanas en Hebreos 4:16, cuando decía: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y esto era posible para ellos, y también para nosotros, por supuesto, gracias al camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Como sabemos, cuando Jesús murió, el velo del templo, que impedía el acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, se rasgó, se partió por la mitad. Y aquí está diciendo que gracias a que la carne de Jesús se rasgó, gracias a que su cuerpo fue traspasado, es que se nos abre ese camino nuevo y vivo. En cierta manera podemos decir que mientras Jesús estuvo vivo, su carne era una barrera para el acceso a la presencia de Dios Padre, como lo era el velo del templo. El Salvador, sin crucificar, no podía salvar. Si Jesús solamente hubiera venido a predicar, a enseñar, a sanar, no podría haber sido el Salvador, sin importar por cuántos años lo hubiera hecho o cuántos miles de milagros más hubiera realizado, porque en tanto que su carne estuviera viva, era una barrera en el sentido de que solo su muerte, como sacrificio perfecto, podía expiar nuestro pecado, podía sustituirnos en esa cruz y abrirnos ese camino nuevo y vivo. Nuevo porque Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Él vino a cambiar el antiguo pacto por el nuevo pacto. En Él somos hechos nuevas criaturas. Y como dice Apocalipsis 21:5, he aquí yo vengo a hacer nuevas todas las cosas. Y un camino vivo. Vivo porque el que lo hace está vivo, porque Jesús vive. Y porque Él dijo que vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y parafraseando estas palabras podemos decir que dijo, yo soy el camino verdadero y vivo. Así que por medio de ese camino nuevo y vivo que Él ha abierto para nosotros por medio de su cuerpo entregado y muerto en la cruz, tenemos plena libertad para entrar en la presencia de Dios cuando queramos, donde queramos. No hay mayor privilegio para una criatura que poder tener comunión íntima con su Dios creador, con el Todopoderoso, con total libertad, cuando y donde quiera. ¿Tú crees eso? ¿Vivimos como si creyéramos esto? Nos recuerda una vez más el escritor también aquí en el versículo 21, que tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Esto es algo en lo que ya hemos profundizado en predicaciones anteriores, que ya hemos visto con detalle y en lo que no me voy a meter mucho. Solo decir que Cristo no solamente fue el sacrificio perfecto que hizo posible nuestra salvación eterna y nuestro acceso libre al Padre, sino que ahora mismo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, siendo nuestro representante perfecto ante Dios, siendo nuestro abogado ahora y en el día del juicio, cuando tengamos que presentarnos ante su justicia perfecta y su majestad. Y el autor nos recuerda todos estos conceptos, ¿para qué? Para hacer ahora una invitación que ya hizo en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues a Dios con la plena seguridad que da la fe. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es, la de antes. Con la plena seguridad que da la fe. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Cuando dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, esto no quiere decir que podamos hacerlo de cualquier manera. Todo lo contrario. Teniendo en cuenta quién es aquel ante quien nos estamos presentando, aquí dice cómo debemos hacerlo, con qué actitud. Dice con corazón sincero. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de lo más íntimo de nuestro ser, donde residen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y la palabra sincero significa auténtico, sin superficialidad, sin hipocresía, sin motivos ocultos.
Sabemos que el judaísmo se llegó a convertir en una religión extremadamente compleja, llena de leyes, de mandamientos, de rituales, de tradiciones, que se llevaban a cabo de una forma muchas veces mecánica y que no tenían por qué implicar una correcta actitud del corazón. De hecho, muchas veces pasaba eso, que no había una correcta actitud del corazón, porque se concentraban en lo externo, en las formas. Ya decía en Jeremías 3:10, refiriéndose a la nación de Judá, decía: a pesar de todo esto, la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse. Pero llegaría el día en que el pueblo de Dios cambiaría. También en Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. En el Nuevo Testamento, Simón el Mago, ¿recordáis? Hizo una confesión de fe en Cristo, como su Salvador, como su Señor. Pero su corazón no era sincero, estaba corrompido y intentó usar el nombre y el poder de Cristo para su propio beneficio, para su propia gloria. Y Pedro lo reprendió con dureza. Le dijo: que tu dinero muera contigo. No tienes tu parte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios que te perdone el pensamiento de tu corazón. Ya desde los primeros días del antiguo pacto, Dios había exigido un corazón sincero. En Deuteronomio 4:29 dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Quienes encuentran a Dios son quienes lo buscan de todo corazón. Porque como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Tú puedes engañar a quien está sentado ahí a tu lado. Tú puedes engañar a tus compañeros de trabajo, puedes engañar a tu amigo, puedes engañar incluso a tu familia más cercana que vive contigo. Pero a Dios no podemos engañarlo. Así que si tu corazón no es sincero, siento decirte que tus oraciones son inútiles, que tus cantos y que tus alabanzas no van a pasar de este techo. Y lo peor de todo, puede que te estés engañando a ti mismo en cuanto a tu fe y a tu salvación, y que creyendo que vas camino al cielo, estés caminando poco a poco hacia el infierno. Así que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, o con la plena seguridad que da la fe. ¿Y por qué la fe nos da esa plena seguridad? Porque todo el mundo, todo ser humano tiene fe, ¿no? Todos necesitamos cierto tipo de fe para vivir. Cuando nos acercamos a un grifo a beber agua, necesitamos fe para pensar que esa agua no está contaminada y nos va a matar. Cuando nos subimos en un ascensor, necesitamos fe para creer que esa máquina no nos va a dejar caer al vacío desde el 8º piso. Incluso cuando tú has llegado esta mañana y te has sentado en tu silla, has tenido fe en que estaba en buenas condiciones, en que no estaba rota y te dejaría caer de espaldas. Pero esta fe de la que habla aquí no es diferente solamente porque está puesta en alguien diferente, en alguien totalmente confiable, en Jesucristo. Esta fe es diferente también porque la fuente es diferente. Me explico. Cuando tú decides tener fe en un objeto, en un medio de transporte en que no te va a fallar, lo decides por ti mismo. Decides tener fe por ti mismo en esa cosa. De hecho, hay quien no lo hace y en vez de meterse en el ascensor sube por las escaleras. Pero esta fe en Jesús, además de incluir nuestra propia decisión, necesita la decisión de Dios. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Esto por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y la fe salvadora es parte de ese regalo. Este es el misterioso equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el tema de la salvación. ¿Reconoces que te falta fe? ¿Reconoces que te falta este tipo de fe salvadora en Cristo? Pídela a Dios. El padre del muchacho endemoniado de Marcos 14 le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe. Y también dice Efesios 3:20, que Dios puede hacer muchísimo, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Así que si te falta ese tipo de fe, pídesela a Dios, porque Él está deseando regalártela. Así que nos acercamos a Dios con la plena seguridad que da la fe, con un corazón sincero, pero dice más, dice interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Una vez más, el autor está utilizando símbolos que sus destinatarios, los judíos, los hebreos, conocían perfectamente de sus rituales y de sus ceremonias del antiguo pacto.
Los sacerdotes siempre estaban lavando para purificarlos tanto los utensilios del tabernáculo y luego del templo como sus propios cuerpos, y lo hacían en los lavatorios de agua limpia. Y aquí está hablando de una limpieza, de una purificación integral, tanto interna como externa. Está hablando de lo que ha sucedido en nuestro interior por medio de la fe en la obra de Cristo. Debe reflejarse externamente en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones. En cierta manera está hablando aquí de nuestra santificación, tanto posicional como progresiva. Conocemos estos conceptos, ya los vimos por encima la semana pasada, los tocó Eva. Cuando creemos en Jesús por la fe, como nuestro sustituto en la cruz, Dios pone su justicia y su santidad en nuestra cuenta y a cambio puso la paga de nuestro pecado sobre Él, que es la muerte. Glorioso intercambio. Dios ya nos ve santos, ya nos ve puros, ya nos ve justos a través de la sangre de Cristo. Esto es la santificación posicional. Esto es lo que significa que hemos sido purificados de una conciencia culpable. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús. Por eso, cuando acudimos a Dios, podemos hacerlo con una conciencia limpia, porque la culpa, la paga de nuestro pecado, ya fue pagada una sola vez y para siempre. Y cuando dice exteriormente lavados con agua pura, se refiere a cómo eso se exterioriza, a cómo se hace visible a los demás. Esta es la santificación práctica que Dios va obrando de manera progresiva en la vida del creyente por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Con qué objetivo? Como dice Romanos 8:29, con el objetivo de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que Dios tiene después de conseguir para nosotros nuestra santificación posicional. Que seamos cada vez más santos, que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Está claro que de este lado de la eternidad nunca lo vamos a conseguir de manera perfecta. Pero también es verdad que no deberíamos conformarnos con menos. En segundo lugar, mantengamos firme la esperanza. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. La esperanza en Jesús es la que da libertad al creyente, porque tenemos los ojos puestos en Jesús, que ha conquistado el poder del pecado y de la muerte. Sabemos que en Jesús tenemos la salvación, tenemos la certeza de que vamos a resucitar de los muertos como ya hizo Él, y tenemos la certeza de nuestra vida eterna con Él. Esta esperanza es la que nos permite vivir incluso sin temor a la muerte, con los ojos puestos más allá, en las maravillas eternas de las que vamos a disfrutar en el reino de Dios. Como decía antes, el tema predominante del libro de Hebreos es la superioridad de Jesús frente al antiguo pacto. Pero si hay otro tema importante en el libro, si hay otro tema principal del que habla muchas veces, es el llamado a la perseverancia, a resistir, a mantenernos firmes en la fe. Esto es algo que ya hemos visto varias veces en el libro de Hebreos. Hebreos 3:6 dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Hebreos 3:14, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta, así que tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. El escritor ha advertido muchas veces a sus lectores, a los hebreos de la época convertidos al cristianismo, y por supuesto a nosotros, que tenemos que perseverar, que no debemos rendirnos o darnos por vencidos. Esto da a entender que igual que los destinatarios originales de estas palabras estaban pasando por muchas dificultades por causa de su fe en Cristo, de la misma manera, nosotros vamos a vivir situaciones que nos van a invitar a tirar la toalla, a renunciar a nuestra fe y a nuestras convicciones y a dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Vamos a ser tentados a deslizarnos, como también veíamos hace algunas semanas, en esas advertencias contra la apostasía, ¿verdad? Es sumamente importante que tengamos claro que este es nuestro papel, nuestra responsabilidad. La fe es un regalo de Dios,
Pero mantenernos firmes en la esperanza que resulta de esa fe, esa es nuestra responsabilidad. No es algo que hagamos para mantener la salvación, pero sí es una evidencia, es una prueba de que somos salvos. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero también dijo poco después: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mirad, la salvación no se puede perder, porque no depende de nuestros méritos, depende de los méritos de Jesús, que fueron completos y fueron perfectos. Jesús dijo en Juan 10, 27 al 29, versículo muy conocido: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Has escuchado esto? Si tú has puesto tu fe en Cristo para salvación, tú eres una oveja de su rebaño. Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Nadie puede quitarte la herencia que Dios ya te ha regalado. Nadie puede separarte del amor de Dios en Cristo. Pero también dijo Jesús, hablando de los últimos tiempos, en Mateo 24, dijo: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, el que demuestre que aun en estos tiempos tan terribles se mantiene firme en la esperanza que profesó, ese estará demostrando que realmente era salvo desde el principio. Jesús ya sabía que había muchos que dirían ser cristianos, que lo confesarían a Él como Señor y Salvador, pero cuyos corazones no eran sinceros. Y esto lo expresó por medio de la parábola del sembrador, en la que vemos 4 terrenos posibles donde se siembra el Evangelio, pero solamente uno de ellos da fruto. Muchos de los que vieron y oyeron a Jesús fueron un ejemplo de los otros 3 terrenos donde se sembró el Evangelio, pero no dio fruto. Dice Juan 2, 22 y 23, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús, sabiendo que sus corazones no estaban con Él, no se fiaba de ellos. Y en Juan 6, 66, dice que muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Muchos tuvieron un comienzo superficial con Jesús, pero pronto le dejaron. Esta advertencia no solamente era para los hebreos convertidos al cristianismo de hace 2000 años, es una advertencia muy seria también para nosotros hoy. Tengamos mucho cuidado de no estar viviendo un cristianismo superficial, engañándonos a nosotros mismos, y que algún día, cuando estemos cara a cara con Él, nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y por qué podían y debían estos hebreos mantenerse firmes en la esperanza que habían profesado? ¿Por qué podemos y debemos nosotros mantenernos firmes en esta esperanza? Dice: porque fiel es el que hizo la promesa, porque está puesta en Dios, en el eterno, el inmutable, el que nunca falla, el que nunca miente, el que hace una promesa y la cumple. Él es la roca de nuestra vida. Él es el cimiento sobre el cual podemos edificar nuestra vida, sabiendo que sean cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando, ese cimiento no se va a mover, no se va a resquebrajar. ¿Recordáis el texto de Hebreos 6, que decía que Jesús es esa firme y segura ancla del alma? Da igual cómo de agitado esté el mar, da igual lo fuerte que sea la tormenta. Si anclamos el barco de nuestra vida en esa esperanza en Cristo, si anclamos ese barco de nuestra vida en las promesas de Dios, no nos va a dejar que nos vayamos a la deriva, no nos va a dejar que nos hundamos. Y por último, estimulándonos al amor. Esta es la tercera virtud de la triada fe, esperanza y amor. Y este es el último punto del mensaje de hoy, es donde quiero hacer más énfasis. Tranquilo, no es que me quede tanto como lo que llevo, no voy a tardar tanto. Dice 1 Corintios 13, versículo 13, que leí al principio, que de las 3, la más importante es el amor. Y a mí se me ocurren 2 motivos. Primero, porque de las 3 la única virtud que durará eternamente será el amor.
Cuando estemos en la presencia del Señor por la eternidad, ya no habrá que esperar más. Ya la fe y la esperanza no tendrán sentido porque estaremos en la presencia de aquel que era el objeto de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y en segundo lugar, porque la fe y la esperanza son cualidades individuales, internas de la persona. En cambio, el amor se extiende hacia Dios y se extiende hacia los demás y se demuestra, como dijo Jesús, en nuestro trato con el prójimo. Dice versículos 24 y 25, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya la Iglesia de los últimos tiempos, la Iglesia universal, el conjunto de cristianos, sobre todo del mundo occidental, se ha caracterizado por un espíritu individualista y consumista. Y en este último año y medio, en el que nos hemos visto obligados precisamente a dejar de congregarnos de manera temporal, y cuando hemos podido volver a hacerlo hemos tenido que respetar, como estáis viendo, ciertas restricciones y ciertas limitaciones, esto se ha agudizado más. Muchísimas iglesias alrededor del mundo, en la medida de sus posibilidades, han empezado a emitir, a retransmitir sus cultos, sus reuniones por Internet, para seguir llegando a sus miembros. Y esto está muy bien. Poner la tecnología al servicio de Dios, al servicio del Evangelio, de la Iglesia, está genial. Gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad. El problema está en que esto ha provocado que muchos, aunque las circunstancias ya permitan volver a reunirnos, se han acostumbrado a la comodidad de seguir los cultos desde casa. O ni siquiera eso. Simplemente se ponen la predicación del domingo a lo largo de la semana en el rato que mejor les viene. Ellos lo justifican con el virus, con el peligro que supone relacionarnos de forma más o menos cercana con otras personas. Y yo no digo que no lleven razón, yo no digo que esto sea así, ni estoy llamando a la irresponsabilidad. Pero estoy seguro de que no se están dando cuenta del tremendo peligro que supone para su salud espiritual el dejar de congregarnos. Muchos se están enfriando y con mil excusas estamos permitiendo que eso siga sucediendo. Por eso quiero hacer especial énfasis en estos dos últimos versículos. Dice el versículo 24 que nos consideremos, que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Sabéis cuántos unos a otros o unos por otros hay en el Nuevo Testamento? ¿Alguien puede dar una cifra aproximada? 59. 59 veces se repiten en el Nuevo Testamento los deberes, las obligaciones que tenemos los miembros del cuerpo de Cristo, los unos para con los otros. Y digo yo, ¿será importante para Dios cómo nos comportemos los unos con los otros como para repetirlo 59 veces en el Nuevo Testamento? ¿Por qué entonces miramos hacia otro lado como si estos versículos no estuvieran ahí? ¿Por qué hacemos como que esos versículos, si están ahí, es para otros, pero no para mí? Pues yo lo voy a decir, porque yo soy el primero al que le cuesta. Nos pasa esto por egoísmo, nos pasa esto por comodidad, por no estar dispuesto a renunciar a mis cosas e invertir mi tiempo y mi esfuerzo en implicarme en las circunstancias y en los problemas de otros. Mirad, yo por mi carácter, por mi personalidad, soy especialmente individualista, especialmente independiente. Me cuesta mucho trabajo sentir la necesidad que tengo de otros, así que me cuesta mucho trabajo recordar la necesidad que otros puedan tener de mí. Y estos versículos me han tocado a mí especialmente. Mira lo que dice 1 de Juan 4:20. Dice, y esto es para mí el primero, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, no se preocupa o ignora a su hermano, ¿qué dice que es? Mentiroso. ¿Cuántos mentirosos estamos aquí? ¿Cuántos mentirosos me estáis viendo por internet? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, y no de palabras, sino demostrándolo con hechos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más grande de los mandamientos, él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es curioso porque a Jesús no le preguntaron cuáles eran los dos mandamientos más grandes. A Jesús le preguntaron por el más grande. Sin embargo, Jesús dijo cuál era el primero y seguidamente dijo cuál era el segundo. ¿Por qué? Porque para él, estos son dos caras de una moneda, son inseparables. Él no quiso separarlos porque son inseparables.
No puedo decir que amo a Cristo y no demostrarlo por medio de mi amor a su cuerpo, a su iglesia. Tú no puedes decir que amas a tu esposa, a tu marido, a tus hijos y maltratar su cuerpo. Esto es totalmente absurdo. Sin embargo, paradójicamente es lo que hacemos con Dios, con Jesús y con su iglesia, con su cuerpo, muchas veces. Dice que nos preocupemos, que nos tengamos en cuenta, que pensemos de forma intencional en nuestros hermanos. ¿Para qué? ¿Para criticarlos? ¿Para murmurar de ellos? ¿Para compararme con ellos? ¿Para que resalten mis virtudes? No. Dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la palabra aquí para estimular es provocar, provocarnos en el buen sentido. Es decir, que hagamos el esfuerzo de pensar activamente qué puedo hacer para avivar en mi hermano su amor por Dios y su amor por los demás, de manera que se sientan motivados a hacer buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia con ese propósito, con el propósito de estimular a los demás al amor y a las buenas obras? Porque suele pasarnos lo contrario. Lo natural en nosotros es justo la actitud contraria. A ver si las canciones de hoy me gustan. A ver cómo lo hace hoy el grupo de alabanza. Por cierto, lo hacéis genial. A ver a quién le toca predicar hoy, porque como le toca a fulano, a ver si el mensaje de hoy me llega. Muchas veces, la mayoría de personas, y la mayoría de veces diría yo, salvo que intencionalmente hagamos el propósito de venir con otra actitud, aún de forma inconsciente, venimos con una actitud consumista, como el que va a un restaurante, como el que va al cine o a un concierto. Y muchos, y en estos últimos tiempos más aún, han cambiado la congregación, la comunión en la iglesia, simplemente por ser consumidores de predicaciones. Y muchas veces ni siquiera desde aquí, lo hacen desde casa. Estimular, exhortar, advertir, enseñar, animar. Esto no es una función exclusivamente del pastor, de José Daniel o de Isaac. Esto no es una función exclusiva de los líderes. Esto no es una función exclusiva que se pueda hacer desde aquí. El versículo, este y los otros 59 son muy claros, unos a otros. Esto es cosa de todos. Así que estamos llamados a, incluso si hace falta, hacernos una lista de personas para así poder considerarlas, poder orar por ellas, poder llamarlas y practicar activamente los 59 unos a otros que hay en el Nuevo Testamento. Si queréis la lista de estos 59 para ponerla en práctica, yo la paso. Por último, dice el versículo 25, que no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. No hay mejor lugar para andar el camino de la fe. No hay mejor lugar para mantenernos firmes en la esperanza. Y no hay mejor lugar para estimularnos al amor que aquí, en la iglesia. Pero uno de los primeros síntomas de la carencia de amor por Dios y de amor por los demás es que un cristiano deje de venir, que se aleje de los cultos. Se abandonan esas obligaciones comunitarias, esos unos a otros. Se deja de asistir a las reuniones, demostrando así egoísmo y orgullo. Tú puedes vestirlo de las excusas que tú quieras, puedes ponerle el traje más bonito que se te ocurra, pero si no estás pasando por una circunstancia puntual grave, no deja de ser egoísmo y orgullo. No quiero ser legalista, no estoy diciendo que todo el que asiste al culto, a las reuniones, lo esté haciendo con una actitud correcta, con un corazón sincero o con la motivación de ser de bendición a los hermanos. Se puede asistir de forma mecánica durante años, se puede convertir en una costumbre vacía de alguien que puede que incluso ni siquiera sea creyente de verdad. Así que la asistencia a la iglesia no garantiza nada. Pero sí es imposible que un verdadero cristiano que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que ama a su prójimo, a su hermano en Cristo, como a sí mismo, es imposible que no sienta la necesidad, la motivación de asistir a las reuniones, al culto de adoración y de alabanza, para estar juntos, para compartir tiempo con personas que tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma fe, la misma esperanza, la misma salvación. Es imposible que te guste el rock y que prefieras ver un concierto por YouTube sentado en tu casa, en vez de estar en primera línea en el escenario, viendo al grupo, compartiendo ese evento con cientos de personas a los que les gusta la misma música que a ti, saltando y cantando las canciones. Es imposible que te guste el fútbol y que prefieras verlo en una tablet sentado en tu sofá, en lugar de estar en el campo,
saltando con el resto del público, gritando los goles de tu equipo y vibrando cuando saltan y tiembla la grada. Cuando amas algo, no te conformas con contemplarlo. Quieres estar ahí presente y quieres compartirlo con otras personas que aman lo mismo que tú. ¿Qué nos pasa hoy día si vemos un paisaje espectacular? Si vamos a un restaurante y nos ponen una suculenta comida en un plato vistoso. Si estamos en un sitio muy especial, impresionante, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro teléfono, le echamos una foto y lo subimos a las redes sociales. O lo ponemos en el perfil de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de compartir aquello que nos gusta, aquello que amamos. Y si esto nos pasa con las cosas perecederas, con las cosas terrenales que están condenadas a desaparecer, ¿por qué no nos pasa esto con la Iglesia? ¿Por qué no nos pasa esto con las reuniones, con los cultos? ¿No será que no nos amamos como Dios espera que lo hagamos, como deberíamos? Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Creemos eso? Cuando nos reunimos aquí como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios, y lo hacemos con la actitud correcta, allí, aquí, envía el Señor bendición, somos bendecidos. Esto que hacemos aquí es un anticipo de lo que Dios tiene preparado para nosotros por toda la eternidad. Imaginaos si debería ser maravilloso. Estar juntos, adorar juntos, escuchar juntos la voz de Dios, aquí por medio de su palabra. Y el escritor advierte a sus destinatarios que no dejen de congregarse, como algunos ya se habían acostumbrado a hacerlo. Algunos ya habían caído en la costumbre de no reunirse y se estaban perdiendo las bendiciones que resultan de hacerlo. Se estaban enfriando, como las ascuas de una hoguera cuando las separas del fuego. Pero esta advertencia no solamente era para ellos, sino para los que estaban viendo a otros dejar de asistir. Dice, sino animaos unos a otros. ¿Veis? Otros unos a otros más. No solo no debemos dejar de asistir, de congregarnos siempre que nos sea posible, sino que debemos animar unos a otros, debemos animar a los demás a no dejar de hacerlo y a volver si es que han dejado de hacerlo. Mira lo que decía en Hebreos 3:13. Dice, más bien, mientras dure ese hoy, animaos unos a otros para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, si sabes que un hermano, una hermana, está apartado, que se está enfriando, es tu obligación, es tu responsabilidad interesarte, animar a esa persona a volver al calor de la hoguera, a volver a reunirse, porque puede que se esté endureciendo, como dice el versículo, por la acción del pecado, por el engaño del pecado. Escucha esto, todo aislamiento lleva al debilitamiento. Todo aislamiento lleva al debilitamiento. Puedes pasar a la siguiente. El carbón que se separa de los demás se enfría. El animal que se sale de la manada es una presa fácil para los depredadores. El hilo que se sale de la cuerda es muy fácil de romper. Así que no te debilites aislándote y no permitas que otros lo hagan. Y por último, y ya acabo, dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Con aquel día se está refiriendo a la venida del Señor, al día que deberíamos estar anhelando cada día. Si estas advertencias eran necesarias y urgentes hace 2000 años, imaginad cuánto más ahora, que estamos 2000 años más cerca de la venida del Señor, de ese día en que Jesús va a venir a por su iglesia y nos vamos a encontrar con Él. Acércate a Dios con un corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Mantén firme la esperanza, sean cuales sean las circunstancias que estés viviendo. Y preocúpate activamente de tu hermano, de cómo amarlos mejor y cómo despertar también ese amor en ellos. Por supuesto, no dejando de congregarte y preocupándote de que otros tampoco dejen de hacerlo. El Señor os bendiga.